Bien, bueno, ya estamos en vivo. Ahí por Facebook. Vamos a poner el video, así vamos viendo algunas de las preguntas que hace la gente. Bueno, hola Agostina, hola Tatiana, hola Norma. Es el clásico de empezar a saludar a la gente. Gracias a todos por estar acá y los que nos acompañan en vivo. La verdad es que es un gusto poder estar haciendo esto que estamos haciendo desde hace un tiempo ya, ¿no? Que es compartir la información que tenemos y tratando de que la gente acceda a información de calidad, sin ser alarmistas, sin salirnos del foco, que es tratar de contener o al menos entender lo que es esta pandemia, algo que nos está pasando a nivel mundial y que por ahí todavía ni siquiera estamos entendiendo de qué se trata, ¿no? Es una pandemia que se instaló en el mundo de un día para el otro, nos cambió la vida y a partir de allí cambiaron muchas de las de todo lo que está relacionado con la vida diaria nuestra, ¿no? La verdad es que nos cambió a todos, puso al mundo en jaque. No hay antecedentes en la historia de la humanidad de un evento similar, ¿no? Estamos siendo contemporáneos y viviendo una realidad que la verdad es única en la historia de la medicina. Yo no tengo registro de una situación similar. La verdad es que es muy, muy complejo y en el medio de todo esto nos pasa a todos lo mismo que les pasaba en la Edad Media, por ejemplo, cuando tuvieron la peste negra. Exactamente lo mismo. ¿Qué les pasaba? Y las comunidades lo único que tenían era esta herramienta de la cuarentena, era lo único que tenían. Y se tenían que aislar, ellos se aislaban en realidad porque no entendían qué pasaba, no conocían los virus en esa época. Los virus los hemos conocido ahora en los últimos 100 años. Antes no se conocían, entonces la gente creía que habían por ahí brujerías, que habían males, y notaba que cuando se aislaban, esos males desaparecían. A partir de allí surge un poco la experiencia de la humanidad con esto de la cuarentena, del aislamiento. Son prácticas que se vinieron haciendo de modo casi habitual, ¿no? Esto le pasó a toda la humanidad durante toda su historia, ¿no? Es así. Y bueno, y a partir de allí, con el advenimiento de esto, a ver, la humanidad no solo estuvo hackeada por un virus, estuvo hackeada por muchísimos virus, bacterias, hongos, que se hacían epidémicos, pandémicos, y que se tenía que lidiar con eso, ¿no? Y no era fácil, no era algo sencillo. Y a partir de allí se empezaron a implementar distintos tipos de estrategias. La gente se recluía, se ocultaba, se aislaba, y eso daba algún tipo de resultado. Y tiene que ver un poco con lo que vamos a charlar hoy. A partir de la incorporación de las vacunas, no hace mucho tiempo de eso, empieza a aparecer este concepto de la inmunidad del rebaño, y que en realidad en la historia de la medicina, en la historia de la humanidad, no tenemos registro de un virus que se haya erradicado naturalmente con la inmunidad en masa de todas las personas. No hay registro. Lo único que logra la inmunidad del rebaño, es la vacuna. Es decir, cuando se vacuna masivamente la gente, es el único momento en el que esta teoría, este desarrollo teórico que es la inmunidad del rebaño, se hace real. Pero como algo mucho más real relacionado con los virus, no se logra. Es algo complicado. Y el costo es altísimo. El costo en vida de la persona, en costos de lo que es el sistema de salud.
Y hoy lo que vamos a hacer es un análisis. Yo los invité, están conmigo acá y los presento en este momento porque estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo en estos modelos y nos pareció muy didáctico explicarle a la gente de qué se trata lo que es la inmunidad de rebaño. Está Gustavo de Marco, es doctor en física, es profesor de la Universidad de Villa María, de la UTN, que nos está ayudando con la aplicación de este modelo y parte de la explicación la va a desarrollar él. Está Alejandro Pereira, que es licenciado en Economía, también docente de la Universidad de Villa María. Está Carlos Tais, es ingeniero, magíster de la UTN y también es de la regional de Villa María de UTN. Entre todos hemos estado trabajando en estos días no solo en el modelo de la inmunidad del rebaño, sino también en un proyecto de intervención. Mucho se ha hablado, y aquí voy a hacer una pequeña promo de lo que vamos a hablar el jueves, de algún tipo de modelo para ver si es válido esto porque es el otro gran tema, es salud y economía, es salud o economía. Y allí es en donde vamos a trabajar el jueves en algún tipo de desarrollo para poder ver si eso también es viable. Muy llevado a un lenguaje común, que es lo que vamos a tratar, igual que hoy. Vamos a intentar llevarlo a un lenguaje bien flexible para que todos entendamos lo que es la inmunidad de rebaño. Y no es nada más ni nada menos que un desarrollo teórico que pretende que la mayor parte de las personas se infecten del virus, adquieran inmunidad natural y a partir de allí la humanidad quedaría inmunizada. Ahora, el análisis es saber qué porcentaje de la población yo necesito que se infecte para que logremos la inmunidad del rebaño. Necesitamos el 5%, el 10%, el 30%, el 60%, el 80%, el 100% de la población. Bueno, hoy más o menos vamos a tener esa respuesta. ¿Y cuáles son los costos? Porque este virus tiene una tasa de letalidad. De cada cantidad o grupo de personas que se infectan, hay algunos que mueren. Entonces allí hay algún costo. Pero también de todos los que se infectan, muchos de los que se infectan necesitan ir a terapia intensiva al sistema de salud. Está en condición, tenemos sistema de salud que banque la infección de toda la humanidad en algún tipo de modelo. Bueno, ese tipo de situaciones son las que vamos a analizar. Tenemos cuatro modelos que hemos estado pensando, uno a nivel mundial, es decir, ¿cuál sería el modelo a nivel mundial? Ahí Gustavo les va a explicar el modelo estadístico que hemos aplicado, cómo va a funcionar. Uno a nivel mundial, otro a nivel de Argentina, de nuestro país, otro a nivel de Córdoba y otro a nivel de Villa María. Lo que vamos a plantear básicamente es cantidad de infectados que necesitamos y el costo que sería, o cantidad de personas que podrían llegar a morir en un supuesto de que este modelo de la inmunidad del rebaño funcione. Así es que, bueno, lo dejo ahí a Gustavo. Los que quieran ir interviniendo pueden levantar la mano, hacer algún tipo de consulta, pregunta, o anotan las preguntitas y al final las vamos a ir respondiendo. Yo mientras lo voy escuchando a Gustavo, voy a ir viendo el Facebook a ver si surgen algunas preguntitas a medida que empieza a desarrollarse el tema. Así es que, bueno, Gustavo, Alejandro, Carlos, quien quiera tomar la palabra, la toma. Ahí tiene el micrófono activado, Gustavo. Bueno, tomo yo que tengo el documento abierto acá para compartir. Buenas noches a todos primero. Y bueno, les vamos a mostrar un poco las simulaciones de... ¿Se ve ahí el documento? Sí, perfecto. Bueno, es un modelo
que es las clásicas curvitas que estuvieron viendo desde que empezó esto, que describen la evolución de las distintas poblaciones que están involucradas en la descripción de la epidemia, ¿no? Acá los pueden ver, tenemos en azul la gente sana. Voy a discriminar sanos de inmunizados, aunque para nosotros alguien que esté inmunizado uno lo considera una persona sana, pero digamos, acá los tenemos que distinguir. Sanos son los que no tienen anticuerpos, ¿no? Nunca fueron expuestos. Después están los asintomáticos en la curvita anaranjada, infectados son los rojos, los que desarrollan anticuerpos son los verdes, y los muertos, como parece que es poquito, porque como la ven acá, ¿se ve la manito que pongo en el gráfico? Sí, sí, se ve perfecto. Pareciera poquito, pero cuando uno mira los números, asusta un poco. Acá está hecho para la población mundial. Fíjense, somos aproximadamente 7.400 millones de personas en el mundo. Para entender un poco cómo esto viene de resolver unas ecuaciones que parecen complicadas, pero que en realidad no son más que hacer una contabilidad de gente que entra y sale a cada una de las poblaciones. Hoy, justo cuando estábamos preparando esto, Oscar me preguntó cómo explicaría las curvas y me quedé mal después porque no lo había explicado de una forma fácil. Y cuando uno no es fácil explicar esto, Gustavo, no es fácil explicarlo. Había un premio Nobel, Richard Feynman, que decía que cuando no les puedo explicar lo que estoy haciendo bien a un abogado es porque no lo entiendo. Y le pasó una vez que tuvo que explicar algo y no lo pudo explicar a un abogado y dijo, esto no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, piensen una forma fácil de entender por qué se desarrolla así. Piensen una mesa de billar con todas las pelotas de billar. Son todas las bolas azules y hay una sola bola. Olvídense de la curva para entenderlo fácil, ¿no? La de asintomáticos, como si fueran todos infectados. Hay una sola bola que es roja. Y yo tiro la bola roja contra las azules. La bola roja choca contra una bola azul y con una cierta probabilidad, supongamos que pueden cambiar de color las bolas. La bola roja choca con una bola azul y la bola azul se pone roja durante un cierto tiempo. Supongamos unos segundos, hasta que después de ponerse azul, estoy usando los mismos colores que el gráfico, ¿no? Para describirlo. La bola roja está infectada. Choca con una bola azul, la bola azul se pone roja, se infectó, durante unos segundos. Después de esos segundos, esa bola o se muere, se pone negra y desaparece, o se pone verde. Fíjense, la bola esa que recibió el golpe, durante unos segundos fue roja. Mientras fue roja, pudo chocar con otras. Cuando choca con otras, las infecta también. Fíjense que en algún momento, las bolas que se volvieron verdes y que son siempre verdes, una vez que se volvieron verdes, en algún momento alguna bola roja que todavía queda roja no va a encontrar ninguna bola azul contra la que chocar. Por eso es que la curva cae, empieza a caer, porque en algún momento empieza a haber tanta gente inmunizada que el infectado no encuentra a nadie a quien enfermar durante el tiempo en el que él es capaz de transmitir la enfermedad. Por eso la curva azul, que es la gente que nunca fue expuesta, en algún momento choca con alguna bola roja y se convierte en verde. Después ya no juega ningún papel más acá, salvo en
impedir que alguna bola roja encuentre alguna azul contra la que chocar. Y así se extingue. El asunto es que, fíjense los números acá, cuando llegamos a esta etapa, unos 120 días, estos son días, todo ocurre muy rápido. Si se fijan, desde acá hasta que uno puede decir que termina, son unos 90 días. Ese sería, Gustavo, perdona que te interrumpa, sería un modelo en el que dejamos sin ningún tipo de intervención que todas las personas se contacten con todas las personas para lograr en la evolución natural de esta enfermedad. Eso es muy importante en el modelo. El modelo no supone cambio de comportamiento de la gente. Es como decir, es un mundo de 7.400 millones de personas que no conocen el coronavirus, llevan una vida normal, aparece el coronavirus, lo niegan y siguen llevando la vida normal. Pero hace falta que los 7.400 millones de personas lo nieguen. Claro, que fue más o menos los 30 primeros días. ¿Cómo? Que fue un poco el modelo de los primeros 20, 30 días de la pandemia, que en poquito tiempo, en 20 días, llegó a 188 países. Después de la intervención del ser humano y bajó un poco esa curva, pero sería más o menos ese modelo, sin ningún tipo de intervención, todos contra todos, todos infectándose. Sí, y parece increíble, pero es muy rápido. Bueno, hay algunas simplificaciones en el modelo, ¿no? Por ejemplo, en este modelo entra la cantidad de contactos diarios que tiene una persona. Supongamos, para decir un número, 10 contactos diarios. En este modelo hay una simplificación muy grande que es los 7.400 millones de personas están en una bolsa y yo voy a entrar en contacto con 10 personas, meto la mano en la bolsa, saco los 10 y puede ser uno de China, uno de Estados Unidos. Claro. No hay una descripción espacial acá, ¿no? O sea, esto, al no haber una descripción espacial, no describe correctamente el tiempo en el que ocurre esto. Seguramente es más lento, pero el resultado final es el mismo. Es el mismo. Aún cuando hagamos una descripción espacial, no es tan complicado es un poquito más complicadas, hay que incluir difusión, digamos, pero el resultado es el mismo. Hay casi 8.000 personas infectadas, inmunizadas, pero fíjense la cantidad de muertos. 250 millones de muertos en 120 días, ¿no? Después, acá, bueno, lo que vamos a ver en los otros escenarios, que están para Argentina, para la provincia de Córdoba y lo hice para Villa María, porque vivo acá, en Villa María, van a ver que todas las curvas son iguales. Lo único que puede cambiar es esta parte, pero una vez que empieza la caída son todas iguales. ¿De qué depende que la caída empiece antes o no? Depende de la proporción inicial de infectados que le pongo. Es un detalle menor, digamos. Pero basta, si yo pongo 1.000 infectados, esto parece increíble, pero acá hay 8.000 infectados nada más en el día cero. Y le llevó unos 30 días hasta que la cantidad de infectados es lo suficiente como para que ya empiece a desarrollarse la transmisión en forma masiva. Si yo hubiese puesto 1, lo único que hubiera pasado es que esto se corre hacia la derecha un poco más, que el tramo horizontal se hubiera extendido un poco, pero esta parte del desarrollo de la epidemia en el modelo tarda lo mismo, ¿no? O sea, puede ser que todo esto se demore un poco, pero una vez que se inicia, es igual, no importa de cómo lo inicié. Bien, bien. Después, si quieren, pasamos a la Argentina. No, el anterior me gustaría, ¿sabes qué? Quedarme y tirar los números reales, porque ahí en el gráfico de abajo estaría, que no se logra ver en el primer gráfico, vos tenés la cantidad de asintomáticos, los asintomáticos, tenés los infectados, los inmunizados y los muertos. Los muertos sería la rayita negra esa del final. En este modelo, ¿cuál sería el costo en cantidad de muertos para el mundo, según este modelo?
es el gráfico de abajo, o sea, lo que hice fue amplificar con una lupa esta curva negra de acá arriba. Bien. 200, esto están millones de muertos. Es decir, En todos los estaríamos modelos, hablando de 260, 270 millones de muertos sí, y a con nivel una mundial. significación muy grande, que la letalidad no cambia una vez que colapsa el sistema sanitario. Claro, porque esa es una de las variables que hay que tener en cuenta, porque todos estos delirantes que decían salgamos a hacer la inmunidad del rebaño no tienen en cuenta que este virus en poquito tiempo te infecta tanta cantidad de personas que te satura los sistemas sanitarios. Entonces, cuando tú acá incluyas esa variable a este modelo, la variable de la saturación del sistema sanitario, la letalidad se te va a disparar 10 veces. Es decir, que en realidad esto que plantea este modelo de 300 millones de muertos puede llegar a ser 4 o 5 veces esa cifra una vez que saturen los sistemas sanitarios. Así es. Y esto lo hicimos con una letalidad de 3,6%. Que es lo que más o menos hay promedio en el mundo hay un promedio de una letalidad de 5 puntos. En la Argentina está más o menos en 3 puntos. Sí, 3,5 sería una cifra. Si la pasás de 3,5 a 5, se te va arriba de 300 millones. O sea, Bien. si mirás en el gráfico de arriba, siempre va a ser bajita la curva negra, pero va a ser 300, 500, 600 millones, cambiando un poco la letalidad, ¿no? Con este virus. Claro, es tremendo. Tampoco hay otras variables acá que me gustaría que todos entiendan. No hay otras variables que no estamos teniendo en cuenta, como por ejemplo el temor, el miedo. Claro. Es decir, que es un poco lo que le pasó a Nueva York. En Nueva York no hubo una cuarentena, la gente se guardó cuando vio que estaban los camiones frigoríficos en la calle para amontonar los cadáveres. Le dio miedo, pánico y se encerró. Esa también es una reacción. Por eso es que esta pandemia es dinámica. Hay una reacción y una contrarreacción. Por eso cuando se predicen estos modelos desde el Excel, desde la estadística pura, nunca logran mostrar el resultado real, porque hay muchas reacciones del ser humano que incluso todavía no conocemos sobre lo que es la pandemia. Y acá este sería un modelo crudo. Acá uno tendría que compensar las situaciones estas, por ejemplo, variables del temor o miedo de la gente, y además agregarle también la de el colapso del sistema sanitario, que ya hemos visto lo que pasa cuando hay colapso del sistema sanitario. Así Bien. Es. Bueno, vamos al modelo argentino. Bueno, las curvas tienen más o menos la misma forma. Todo empieza un poco más rápido si lo comparan con la anterior, porque le puse la misma cantidad de infectados que le puse en la otra para todo el mundo, unos 8.000 infectados. Entonces, como la población es más chica, 45 millones, la caída esta se empieza a desarrollar más rápido, pero una vez que se desarrolla, si yo les pongo esta figura al lado de la otra, salvo por los números en el eje vertical, no se van a dar cuenta de la diferencia, las van a poder poner una arriba de la otra. Y acá tienen los muertos en la Argentina. Todo con los mismos supuestos, ¿no? Que la gente no se asusta y sigue haciendo su vida normal. 1,5 millones de muertos. Estamos hablando de un poquito más de 1,5 millones de muertos en el modelo. Sí, para la Argentina. Lograr la inmunidad del rebaño, es decir, que todos se infecten con el coronavirus, que tiene un nivel de duplicación de casos, un nivel de infectividad altísimo. Se lograría más o menos en un lapso de, por lo que veo, 60 días, y el costo sería de 1,5 millones de muertos. 1,5 millones de muertos en la tasa de letalidad actual significan 3 millones de internados en terapia intensiva. Es decir, de cada 2 personas que entran a una terapia intensiva, el coronavirus se lleva una vida. Es decir, que si en este modelo pensamos que la teoría de la inmunidad del rebaño, la aplicación de esta teoría, la aplicación de esta teoría supone 1,5 millones de muertos, tendríamos que pensar en el doble de terapias intensivas. Necesitaríamos no 3 millones de terapias intensivas, pero ¿por qué? Porque o quizás sí, porque el periodo de internación de los pacientes
dura aproximadamente entre 15 y 30 días los que ingresan a terapia intensiva. Entonces necesitaríamos esa cantidad de terapias intensivas porque el modelo además se desarrolla en 30 a 40 días, ¿no? No es que tenemos mucho margen, con lo que estamos hablando de cifras catastróficas. Catastróficas. Así es. Y ahora como el modelo, como la Argentina es más chica que el mundo, el modelo, la transmisión ahí importa menos el hecho de que no estemos describiendo la transmisión espacial, porque ya estamos todos más cerca. O sea, a mí me cuesta mucho menos ir hasta Tierra del Fuego que ir hasta la China. Entonces, sigue siendo una aproximación, pero como yo les dije al principio, no tengan tanto en cuenta el tiempo en el que se desarrolla, porque probablemente no sea pero en este caso de Argentina va a estar mejor aproximado que en el caso del mundo. De allí la importancia de entender que hay que usar correctamente la única herramienta que tenemos nosotros para frenar el coronavirus, que es la cuarentena, que es lo único que en realidad funciona de modo casi perfecto, ¿no? No vale la pena improvisar en otro tipo de modelos porque la cantidad de muertos que te puede dejar el coronavirus es alta, es alta. Bien, es el modelo para Argentina. Sí. Bueno, algo que debía haber mostrado un poco, vuelvo para atrás un poquito para mostrar porque no dije el R0, el famoso RO con el que estamos trabajando. En todos los modelos trabajé con el mismo, no es exactamente el mismo para todos los escenarios, pero bueno, es un valor más o menos promedio. Y la forma de calcular el nivel crítico de inmunidad es esta formulita bien fácil. Conociendo esto, con la calculadora de mano lo calculan. Para vos es facilísima esa fórmula, te puedo asegurar. No, multiplicar y dividir, no hay otra cosa. No sé de dónde sale, pero no, es una aproximación, un despeje aproximado de la definición del R0. Pero bueno, si esta aproximación vale, con este R0, esto es el nivel crítico de inmunidad en todos los escenarios de los que vamos a hablar hoy. 84%, aún cuando en las curvas en realidad parece más, en realidad es más. Aquella es una fórmula aproximada. Claro, es decir, que para lograr la inmunidad del rebaño necesitamos que el 84% de las personas queden infectadas y luego inmunizadas. Así es. En realidad, acá es más alto todavía. Esto debe estar al 90%, 90 y pico. Porque lo otro es una fórmula aproximada. Es decir, que en realidad es un desarrollo teórico perfecto lo de la inmunidad del rebaño, pero en la práctica sería una catástrofe. No se lograría nunca. Sí, cuando empecé a hacer las cuentas, me pareció que estaba viendo venir de frente al cometa que acabó con los dinosaurios. Dejaste de ir a comprar la verdura, el pan, me imagino, a partir de ahí se terminó toda la salida. Hace 30 días que no salgo de mi casa. Que no salgo más. Vi esto y entré en pánico. Dice, Alejandro lo veo reírse ahí, digo, está complicado el tema. Sí. Es que, a ver, por eso es importante esta charla, gente, porque se habla tan fríamente de la inmunidad del rebaño en la calle y en los medios, y la verdad es que no es algo aplicable, no es algo que sea posible de aplicar. Es una catástrofe dejar que esto ocurra, dejar que el virus transcurra y haga su desarrollo normal, como dijeron algunos funcionarios allí, su camino normal. Sería catastrófico. Vamos para Córdoba, veamos en Córdoba. Bueno, después volvemos atrás para ver esta transparencia, pero... la veamos ahora, como vos quieras. Les muestro las otras primero porque son todas iguales. La otra hay que pensar un poquito más. Acá tenemos Córdoba, es todo más o menos parecido. Ven que arranca más rápido porque seguimos teniendo ahora 9.000 infectados en el día 0. Entonces, todo tiene la misma pinta, pero parece que se inicia más rápido. Es porque la proporción de infectados, yo haber dejado la misma respecto a la población de Córdoba, claro, es mayor. En menos población, mayor cantidad de infectados. Claro, en el momento inicial. Y la cantidad de muertos, 120.000 en la provincia de Córdoba. Bien, es decir que aplicando este modelo de la teoría del rebaño en la provincia de Córdoba, tendríamos 120.000 muertes, sin contar acá la variable colapso sanitario,
que tranquilamente triplicaría esta cifra, y necesitaríamos que el 84% de los cordobeses se hayan infectado y hayan generado anticuerpos. Ese sería el resumen de la aplicación de la teoría del rebaño para Córdoba. Bueno, y finalmente lo hice para Villa María, y acá yo creo que los tiempos deberían ser bastante más precisos si todos se comportaran sin miedo. Acá sí creo que al ser tan chica y estar todos en contacto, en 60, 90 días, comportándose como si no hubiera coronavirus, el resultado da que hay 4.000 muertos en Villa María, Villanueva, ¿no? Con una población de 120.000 personas, ¿no? Bien. No desconozco cuál es la capacidad de camas acá en Villa María, pero no creo que... Te puedo asegurar que 4.000 camas no hay. Te puedo asegurar que no hay 4.000 camas. Mirá, apenas debe haber para que la gente duerma en 4.000 camas en Villa María. En Córdoba, en toda la provincia, camas preparadas para COVID son 700. Con mucha suerte pueden llegar a 1.000. Así es que... imagínate, las de terapia intensiva, las de UTI, UCI, todas esas que son de emergencia, de terapia intensiva, están en este momento agotadas. Así es que si este modelo se aplicara en este momento en Córdoba, que tenemos 2.000 casos activos aproximadamente, ¿en cuánto tiempo se desarrollaría? ¿En 30 días, 40 días? 90, digamos, 90 días. 90 días. Esto hay que aclararle a la gente nuevamente, esto es sin ningún tipo de intervención. Esto es sin intervenir. Dejar que la enfermedad se desarrolle normalmente en una comunidad. ¿Sí? Este sería el modelo. 4.000 muertos. Una población de 120.000 personas. No sé cuántas camas tienen en Villa María, pero yo creo que va a ser buen negocio en el futuro empezar a comprar camas de terapia intensiva y tenerlas guardadas por la duda, ¿viste? Porque con algunos funcionarios, como Bolsonaro, como Trump, que decidieron dejar todo libre y que después vieron que dejando todo libre era peor, ese camino era peor, tuvieron que volver sobre sus pasos y bloquear de algún modo lo que fue la circulación del virus. Digamos, ninguno, es lo mismo que le pasó a Boris Johnson, el mensaje inicial que tuvo junto con Merkel fue, y bueno, que se infecten, dicen, nos infectaremos el 60-70% de las personas. Hoy con este modelo vemos que no alcanza con el 60-70%, que necesitamos por lo menos el 84%. Pero supongamos que sea el 60-70%. Estamos hablando de un escenario de muchísimos muertos, ¿no? A Inglaterra le costó 45.000 muertos y dice que tienen 25.000 más. El no haber empezado con una estrategia de cuarentena un poco más precoz. Lo mismo le pasó a Italia, a España. Lo vieron esto como una gripe común y dijeron, liberemos todo, no importa, no pasa nada, decían. Y cuando el virus se empezó a desarrollar, aparece este modelo, el que vos decís, Gustavo, que rápidamente el virus te toma el control de todo tipo de situación, sanitarias, económicas, te produce desastre, empieza a matar gente, la gente tiene miedo, reacciona, y hemos tenido países, o tenemos países como por ejemplo Chile, que queman Santiago del Estero, Santiago del Estero iba a decir, queman Santiago de Chile prácticamente todas las noches. Vemos escenarios, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, que tampoco tuvieron demasiado control y pasó más o menos lo mismo. Digo, la cantidad de muertos que se empezaron a ver incluso hasta en la calle. Es decir, que este modelo es real. Lo hemos visto y no es aplicable, digamos. No es aplicable. La cantidad de muertos que deja es tremenda. Bueno, y lo que quería explicar un poquito, a ver si me sale, porque puede ser un poco enredado, es tratar de explicar cuál es el pico que dicen, por ejemplo, cuando decían en España, estamos por llegar al pico, ¿no?
Sí. Fíjense, lo voy a hacer solamente para Argentina. Esta era la... No, estoy yendo al revés. Esta era lo que les había mostrado. Este es el pico, fíjense el pico, el rojo, de infectados, acá. 20 millones de infectados, ¿no? Este no es el pico que, por ejemplo, en España decían, bueno, estamos por llegar al pico, o en Italia. No era el pico de esta cantidad de infectados. Era el pico que aparece una vez que yo implemento la cuarentena, sea por obligación o porque me voy a guardar solito. Para eso quise acá representar, si no se entiende me preguntan, fíjense, las curvas que acá son las que están en colores llenos, fíjense el número esto es millones de personas. Lo que quise, y esto es sin cuarentena. Entonces yo dije acá, bueno, a ver, ¿qué pasa si pongo una cuarentena en el día 6? Bueno, ahí sí estoy modificando este comportamiento. Entonces, las curvas, el pico el pico rojo, este que está acá, fíjense, 20 millones, es el pico que corresponde, es esta misma curva roja que está acá. Claro. 20 millones es 100 veces, yo necesitaría la pantalla 100 veces más alta para mostrar el pico, este mismo gráfico, el pico este de 20 millones. Porque acá, fíjense que acá llegué hasta a 200.000 porque yo aplico cuarentena en el día 6. Ahí cambia el comportamiento. Le doy un mazazo, la gente se va a guardar y ahí cambia. Y entonces tengo este piquito, que no es chico, son 100.000 personas. Yo arbitrariamente, para poner un ejemplo, puse este es el día 7. Si yo dejo, en el caso de Argentina, dejo desarrollarse la pandemia sin control hasta el día 7 y ahí aplico una cuarentena estricta, ahí sí no voy a llegar al pico este, que es el que me produciría la cantidad de muertos. Esta es la cantidad de muertos. Para ver dónde está el pico de esto habría que ir, no calculé el número de pantallas, pero serán 30, 40 pantallas para arriba. Y acá está entonces la curva de infectados cuando apliqué la cuarentena, que tarda unos días, fíjense, la apliqué en el día 7, tengo que seguir aguantando que crezca la curva una semana más, acá por lo menos, probablemente sea un poco más, hasta llegar al pico, que no es el pico de inmunidad de rebaño este, No. es un pico de cuarentena absoluta. Y fíjense acá abajo, esto sí que es bastante terrible. Acá lo que hice fue, acá está la curva de muertos, que está muy bajita. Y acá la grafiqué la cantidad de muertos para distintos días de aplicación de la cuarentena. Acá el gráfico este de arriba la apliqué en el día 7. Acá el día 7 es la curva azul. Esta es la cantidad de muertos que hay si yo la aplico en el día 7. 6.000 muertos. Si yo la hubiera aplicado un día antes, hubiera tenido 4.000 muertos. Si la aplico un día después, fíjense, entre esta y esta hay 2.000 muertos. Si yo espero un día más, no me crece 2.000. Bueno, crece un poco más, ¿no? Y si espero un día más, cada día que paso la diferencia en muertos entre esperar un día de cuarentena se va amplificando cada vez más. Yo ahí, Gustavo, si me permitís, quiero recuperar dos temas muy interesantes, que es lo que siempre el periodismo me pregunta, es ¿y cuándo tendremos el pico? Como Sí. si el pico dependiera de la cantidad de inmunizados que genera y del propio virus. No, el pico lo genera el ser humano con sus intervenciones. Cuando el ser humano interviene, logra esa curva que se va disparando para arriba, que está bien graficada ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Intervenimos y ahí logramos encontrar un pico y empieza a descender la curva, pero solo aparece el pico bajo la intervención del ser humano a través de la estrategia de cuarentena o de distanciamiento social. Si uno deja librado el virus, pasa lo que pasa en Estados Unidos y en Brasil. No tiene freno el virus y todos los días tienen récord de casos. Esa curva va a seguir escalando hasta que logre
la inmunidad del rebaño, o hasta que la gente entre en pánico, tome algún tipo de decisión y se aísle. Digo, pero esta es la respuesta que quería dar. Que el pico depende de la intervención del ser humano. Por eso cuando nos preguntan, ¿cuándo vamos a tener el pico? Y el pico lo podemos tener hoy, si hoy tomáramos la decisión de bajar toda la Argentina a fase 1 estricta, es decir, no más del 20%, 25% de gente circulando en la calle. Ahí que lo que lograríamos, ver el pico y que la curva empiece a descender. Ese sería un pico, pero si al virus lo dejamos, nunca hace el pico naturalmente. Le pasa lo que les pasó a España, por ejemplo, a Europa, que abandonaron la cuarentena, el aislamiento hace 30 días atrás, y hoy España tiene un promedio de 2.000 casos nuevos todos los días, es decir, el virus vuelve a circular con la gente y nuevamente le empieza a producir esta suba de casos hasta que pase ¿qué? Hasta que los españoles digan vamos a volver de fase nuevamente y nos vamos a guardar. Ahí se produce nuevamente el pico, es decir, que el pico es dependiente de la intervención de las personas. Y esa intervención, por cada día que se demora en este escenario que estás planteando, estamos hablando de 2 o 3.000 muertos más. Es decir, que no es gratis demorarse en la toma de decisiones. Cuando uno se demora más tiempo, mayor cantidad de muertos tenés al final. Es decir, y esta decisión con respecto al coronavirus es diaria. Uno día a día tiene que ir analizando que un día de demora significa una buena cantidad de muertos más que le suma al sistema. ¿Es correcto lo que digo, Gustavo? Sí, claro, al resultado final le sumás más muertos. Digamos. Claro. Bien. Alejandro, ¿querés sumar algo? Lo están explicando muy bien, o sea, muy didácticamente, así que atentamente los escucho. Bien, bueno, ahí Alejandro va a intervenir un poco más junto con Carlos el jueves, porque ahí vamos a explicar un poco cuáles serían, a partir de este análisis que hemos hecho, cuál sería el planteo y una posible intervención a nivel de comunidad. Así es que va a ser un poquito más complejo. Resumiendo hoy, resumo en 3 palabritas y le vamos a abrir las preguntas a quien quieran hacer las preguntas. El modelo de la inmunidad del rebaño es prácticamente inviable por el costo en cantidad de muertes que puede llegar a tener y por el tiempo que podría llegar a demorar en el desarrollo, por el colapso sanitario, etcétera, etcétera. Es un modelo prácticamente inviable y no hay que aplicarlo, ¿no? Los que más o menos siguen un camino similar son Brasil, Estados Unidos, y tienen desastres de todo tipo. Así es que, bueno, gracias Gustavo, si quieres dejar de compartir, o bueno, la dejamos compartida, no sé si hay preguntas. Quería terminar con esto, nada más, mostrar esta tabla que está publicada en esta revista, donde calculan las inmunidades de rebaño necesarias en distintos países de acuerdo al RO, ¿no? Y en todos dan valores, el trabajo concluye con que el costo en vidas es inaceptable en todos los lugares, ¿no? Fíjense acá a la derecha, las inmunidades necesarias para llegar a la inmunidad de rebaño. Después hay países, en todos la cantidad de muertos es exagerada. Salvo uno podría decir, bueno, fíjense, Kuwait es el que tiene la inmunidad de rebaño necesaria más baja de todos. Pero fíjense, este 5% es el 5% que alcanzó España. O sea que para llegar a este 5% probablemente Kuwait tenga que pasar por el desastre que pasó España. De todos estos países es el único, creo yo, que podría pasar por un desastre que es una catástrofe, pero las otras son apocalípticas. Igual aparentemente sería el único que puede llegar a esa inmunidad, será por, no sé, cómo viven los kuwaitíes que tienen un RO tan bajo, naturalmente, pero evidentemente están muy aislados entre sí ellos, ¿no?
Bueno, ahí les dejo de compartir. Bueno, ahí lo tenemos a Raúl que quería hacer una pregunta, así que si querés activar el micrófono, Raúl, te escuchamos. No te escuchamos. A ver. ¿Ahí me están escuchando? Ahora sí, ahora sí. Bien. No, son tres cosas rápidas. Felicitarlos, felicitarte. Esto que están haciendo es muy importante. Es muy importante contrarrestar los discursos pseudocientíficos, algunos de ellos interesados y otros solamente fundamentados en la ignorancia supina. Así que es muy bueno lo que están haciendo. Me parece que esto lo que demuestran claramente que más que una teoría es una práctica de genocida lo que nos están proponiendo con la inmunidad del rebaño. Y después dos consideraciones, una disciplinar, todos saben, bueno, yo soy psicólogo, mi título de grado, y que es la primera, digamos, evidentemente para ir hacia una cuarentena estricta que necesitamos, y cómo se ha flexibilizado esto por acción, en primer lugar, desgraciadamente, de algunos medios de comunicación, pero también por las incongruencias, inconsistencias y contradicciones en las que las autoridades incurren, lo cual genera empuja hacia la transgresión de la cuarentena porque todos los psicólogos sabemos que mucho de nuestro comportamiento lo modificamos por modelos. Y los modelos a seguir que un día te habilitan un shopping, cuando todavía estás lejos de cualquier posibilidad de pico y todo ese tipo de cosas, sabiendo que el pico, como decías vos, claramente tiene que ver con la intervención sanitaria, no tiene que ver con eso. Esa es la primera reflexión. Digo, porque si queremos evitar que realmente la posibilidad de una cuestión muy grave para la provincia, por lo que voy a decir, el sistema sanitario, que es la otra variable con la cual estamos muy mal, vamos a tener que pensar cómo reinstalamos un aislamiento social preventivo, obligatorio y sostenible. Y la segunda reflexión ya no es disciplinar, ya no es psicológica, sino política. El tema de las condiciones socioeconómicas para mantener eso. O sea, sabemos de personas que, está bien, se orientan por el lucro, lo que sea, pero hay otras personas que desgraciadamente no tienen ninguna otra posibilidad de, digamos, un amigo mío lo decía casi dramáticamente, porque hay situaciones en las cuales no es quedarte en casa, es morirte en casa porque no hay condiciones socioeconómicas. También hacia ese lado hay que pensar también que esto sin políticas integrales, o sea, primero coherencia de los gobernantes para que el comportamiento social pueda ser modificado y sostenido. Y segundo, políticas integrales para poder garantizar un aislamiento que nos aleje de una perspectiva catastrófica. Eso, no sé si se entiende. Sí, perfecto. Gracias, Raúl. Y es para nosotros muy importante que estés acá porque la perspectiva de lo mental, lo psicológico es importante, ¿no? Nadie resiste 4 meses en cuarentena absoluta y en fase 1 porque eso es prácticamente inviable. Y forma parte un poco de lo que estamos trabajando para el jueves, a ver si brindamos algún tipo de alternativa en cuanto a grupos de actividades para poder darle una solución a esto, porque pareciera ser que en este momento estamos en una situación muy caótica con una gran contradicción de informaciones por todos lados y sin una luz al final. Es como que está todo sujeto a que pase lo que tenga que pasar y bueno, tenía que pasar. Y no es así. Yo creo que tenemos la capacidad de las universidades para poder proponer algún tipo de alternativa y aquí estamos tratando de por lo menos discutir en público. Es público esto que estamos haciendo, lo estamos transmitiendo en vivo para que la gente entienda que estos debates hay que hacerlo y que no solamente hay que dejárselo a las autoridades para que tomen esas decisiones, porque muchas veces no tienen la capacidad ni técnica ni humana para poder llegar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Bolsonaro se subió a una moto, se iba en su jet ski a andar en lancha, a dar sus paseos mientras la gente se muere. Es decir, hay gente que ni siquiera tiene esa capacidad de humanidad como para poder tomar una decisión y no hay que dejar que la tomen, hay que presionarlo a través de propuestas para que al menos opten por algo que no sea tan dañino para la sociedad. Así que te agradezco mucho el aporte. No sé si hay alguien Oscar, más. yo un breve... está Marcelo Juncos antes. Yo después Dale la palabra, así que quería preguntar antes. Marcelo, ahí te reactivo el audio, podés activarlo si querés. Hola, buenas noches, gracias Walter.
Mira, yo represento un poco a lo que es el comunicador popular. Nosotros somos un medio chico y tratamos de hacer lo posible para que esto se sepa, o sea que es muy valorable. Nosotros estamos también sacándolo por la fanpage para que nuestra gente pueda saber todo lo que está pasando. Es muy preocupante lo de Córdoba. Yo quería preguntarles a ustedes que están estudiando los números y demás. Hoy lo escuchaba a Ginés González García que decía de que todavía estamos bien. Golián dice de que si llega a aparecer un brote no esperado, habría o va a sucumbir todo lo que sea el trabajo que han hecho en Buenos Aires. ¿Cómo estamos nosotros? Porque de UTI estamos casi hasta las manos, pero nos quedan camas de COVID. ¿Para eso sirve? Y no nos están llevando a esto del rebaño si seguimos así. No hay ninguna intención por parte de la provincia de bajar de fase. Y siguen habilitando cosas, o sea, en una mesa 100 tipos. Esa es la pregunta. Sí, Marcelo, mira, un poco, ¿por qué proponer esta charla? ¿Por qué salíamos con este tema, esta charla? Y es porque vemos que en Córdoba me parece que el escenario que se está planteando es el de la inmunidad del rebaño, y nos preocupa. Las camas de terapia intensiva, si leíste el periódico de hace un par de días atrás que hacía el análisis, prácticamente están agotadas. No hay. Y quedan camas COVID, la verdad que quedan camas COVID. 26 de ellas tienen respirador, es decir, son unas 90 y 26 tienen respirador. No hay respiradores para todo y no hay tanta capacidad en camas COVID. Hoy salió el gobernador en una transmisión en vivo y mostró esos números. Así es que a mí también me preocupa, y un poco de salir con esta transmisión y explicarle a la gente lo que es la inmunidad de rebaño, es esta. Decirle, gente, nos están llevando a un lugar al que no debemos ir porque es como dice Gustavo, uno ve venir el meteorito y cada vez más grande. Lo venimos advirtiendo con vos, Marcelo, en tu radio, cuántas veces hemos salido, igual que con Julián, que está ahí, que ahora le vamos a dar la palabra. Hemos salido varias veces y hemos comentado con esto, y no queremos ser alarmistas, pero tampoco queremos decirle, che, está todo bien, vamos por buen rumbo, porque no es así. Hace 10 días atrás nos exaltábamos, nos poníamos mal porque teníamos 7 u 8 casos diarios. Hoy tenemos 100 y les puedo asegurar que son 300, ¿no? Porque hay un subtesteo a nivel nacional, no se está testeando como se debiera. Pero tenemos 100 y ya la capacidad de asombro se nos fue. Y eso es lo preocupante, así que por eso es que necesitamos a través de este tipo de charlas volver a recuperar la capacidad de asombro y decirle a la gente, no es por el camino que tenemos que ir ¿no? Tiene espinas, tiene piedra, tiene de todo. Así es que... Oscar, bueno, buenas tardes a todos. Yo figuro como Walter, Marcelo, pero soy Alejandro en realidad, es porque una computadora familiar, pero bueno, mi nombre es Alejandro. Los saludo, aprovecho para saludarlos a todos. Bueno, siguiendo un poco, a mí me parece interesante destacar lo siguiente. Presentar un modelo así crudo que tiene su puesto, porque nosotros, bien como Gustavo y Oscar dijeron al comienzo, el modelo, todo modelo, y este no es la excepción desde luego, tiene sus supuestos iniciales, sirve en cierta forma para concientizar también el comportamiento de la gente, ¿no? Cuando uno comprende cuál es la lógica de funcionamiento o cuál puede ser la dinámica del comportamiento de las variables en el tiempo, sirve para concientizar solo a la gente de que muchas veces hay salidas, hay encuentros que son innecesarios, que no responden a cuestiones de urgencia o de necesidad puntual, y que efectivamente las tenemos que considerar de otra forma. Nosotros ahí tenemos un panorama, obviamente, de hay unos 120 días, pero tenemos proyecciones, por lo que es de público conocimiento, que de existir una vacuna, a lo mejor podría ser recién para mediados del año que viene. Se habla del invierno que viene, o los primeros meses, bueno, eso está indefinido, pero bueno, son proyecciones, son análisis. Entonces el tiempo que tenemos por delante es importante, y posiblemente tengamos combinaciones de métodos para enfrentar el problema. Aún así, me parece que es sumamente importante que la gente comprenda que la dinámica que tiene la propagación del virus es explosiva.
en términos del colapso del sistema sanitario, en términos del colapso de muertos, y en términos del colapso económico, porque no hay ninguna economía que pueda funcionar con esa cantidad de personas fallecidas. Bien, gracias. A ver, ahí, ¿quién me va a pedir la palabra? A Torresi. ¿Está por ahí? Dale. Ahí te activo el... fíjate si puedes activar el micrófono. Todo tuyo. Buenas noches. Bueno, yo soy de Santa Fe, también estoy acá en un medio de comunicación, por ahí quizás no tan al tanto de lo que ocurre en Córdoba, sí a través de Oscar, que lo vengo siguiendo, me parece muy interesante. Me quedé con las proyecciones que hacía Gustavo, creo, hace un rato, y lo que decía recién Alex, del tema de la vacuna, si ustedes tienen o si lo pueden proyectar para el próximo encuentro, ¿cuáles serían las proyecciones en Argentina si la vacuna llegase en enero o febrero, como hablábamos el otro día con vos, Oscar? ¿Qué cantidad de muertos, cómo puede llegar a influir en la curva la llegada de la vacuna más antes o más después? Sí, te lo contesto ahora eso. La vacuna... Hay 10 vacunas y este modelo que estamos pensando hoy se da únicamente en el caso de vacunación masiva. No hay otro modelo en el que uno pueda haber hecho realidad la inmunidad del rebaño. Es decir, uno vacuna masiva y logra esa inmunidad. La vacuna se calcula, ya hay una que está lista, que es la vacuna china, que está terminada, está aprobada y tiene la fase 3 cumplida, completa. Esa vacuna ya se empezó a fabricar en 4 centros a nivel mundial y estiman tener aproximadamente unas 500 millones de vacunas antes de fin de año, con lo que en febrero o marzo ya empezarán a circular algunas vacunas a nivel mundial. Y China es uno de los países que va a poner en juego algunos préstamos, va a dar créditos a toda Latinoamérica, porque entienden ellos que es el lugar en donde todavía va a estar el foco activo y es en donde habría que frenarla más rápidamente. Así que esa vacuna estaría lista. Después hay otra, la de Oxford, que también va a terminar su fase 3 en el mes de noviembre, octubre, noviembre, y estaría llegando a tiempo para el mes de febrero. Casi todas, la vacuna Moderna de Estados Unidos está en la misma situación. Está en fase 2, empezando la fase 3, y la fase 3 dura unos 3 meses. En agosto, septiembre, octubre. En noviembre vamos a tener por lo menos, y no quiero olvidarme una vacuna que se está haciendo en Perú, que por ahí nosotros miramos mucho hacia afuera, pero acá en Perú hay unos equipos que están trabajando con una vacuna en fase 2 y que estaría también empezando su fase 3. Todo este pool de vacunas, que van a ser unas 7 u 8 vacunas, van a estar, incluida la Pfizer, la que se va a aplicar en la Argentina. Todas van a estar listas para el mes de noviembre. Necesitamos noviembre, diciembre y enero para poder producir la cantidad de vacunas que necesitamos y elaborar las estrategias de vacunación. Los primeros grupos que se van a empezar a vacunar van a ser equipos de salud, que son los que están en la primera línea, equipos de seguridad, llámese gendarmería, policía, y los grupos de riesgo, que serían personas de más de 60 años o aquellas que tengan enfermedades autoinmunes. Es decir, que el proceso de vacunación comenzaría en el mes de febrero del año que viene. Ahí uno espera que se produzca un gran bloqueo del virus y quizás para fin de año estemos logrando esta famosa inmunidad de rebaño que se pretende con la vacuna. Es un proceso un poquito largo. Está sumado ahí Peca Soriano. ¿Cómo estás, Peca? No sé si quedó la respuesta, si no... Si hay alguna otra preguntita, Peca, ¿te querés sumar? Te activo el micrófono ahí. Activalo vos ahora desde tu panel. Ahí está. Ahí estoy, bien. Ahí está, hola, buenas tardes a todos, soy Peca Soriano. Te hago una presentación, Carlos. Peca Soriano, bueno, es uno de los que me sostiene todos los días. Hablamos todos los días, absolutamente todos los días. Y estamos en esta batalla para tratar de llevarle información a la gente y que sea información más o menos bien, no solo procesada, sino no a la vista, intentar de llevarle la realidad a la gente. Así es que
acá en Córdoba, para ahí los santafesinos que nos están viendo, Peca Soriano es una institución en Córdoba. Así que es médico, es sanitarista, hace bioética, una gran persona. Ojalá tengamos muchos Pecas en este país, ¿no? En este mundo. Ahora sí te dejo, Peca. Bueno, ya con esa presentación ya no me da cara de hablar porque es demasiado. Primero lo quiero felicitar, buenas tardes a todos. Muy didáctico y muy decidor. Si bien uno lo sabe a lo que ha dicho Gustavo, no con la claridad meridiana con que lo explicó él. Y esto creo que le podría servir a mucha gente que lo está escuchando. Quería hacer un par de comentarios. El Reino Unido, por ejemplo, fue directamente a la inmunidad de rebaño. Equivocadamente, cuando se dieron cuenta, ya estaban muchos días atrás y dieron marcha atrás, pero eso le costó muchísimos muertos. Suecia, en cambio, intentó una cosa intermedia, ¿no? Y que se lo puede comparar muy bien, teniendo casi la misma cantidad de habitantes que Cuba, que hizo totalmente lo opuesto. Si bien es cierto, uno en una isla y el otro no, pero también tuvieron miles de muertos. Yo creo que Córdoba se parece más a lo que quiso hacer Suecia, con mucha menos infraestructura, claro está, y que está demostrado que a Suecia le fue mal. Y también está demostrado ese 85% que nombraba ahí Gustavo, en lo que pasó actualmente en España, el rebrote que hubo en Barcelona, sobre todo en Cataluña, ¿no? En donde ha quedado demostrado que mientras no esté ese 85% de la población inmunizada, seguimos en grave riesgo. Ahora, la pregunta sería para vos, Oscar, y para una vez que uno ya está lanzado, como se lanzó Inglaterra y como se lanzó Suecia, o como se ha lanzado ahora España, creer que... ¿Cómo sería tu propuesta para volver atrás? Si crees que es factible volver atrás y poder explicarle a la gente, porque una de las cosas que hemos estado poniendo un acento con Oscar es que como el pueblo no está informado adecuadamente, es muy difícil poder convencer a un pueblo que no esté informado adecuadamente a que se ponga el barbijo, a que se cuide, a que el dióxido de cloro no sirve para nada, que las gárgaras con sal, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una información correcta, vienen múltiples informaciones, uno dice que tiene que abrir el shopping, el otro dice que tiene que cerrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿vos creés, Oscar, y esta pregunta va concretamente, ¿vos creés que se puede volver para atrás? Si vos fueras ministro ahora, ¿cómo sería tu propuesta para volver hacia atrás? Mira, es viable porque hay un gran apoyo de parte de la gente hacia la cuarentena. La gente en su mayoría apoya la cuarentena, en su mayoría. Yo te puedo asegurar que la gente tiene miedo, sale a trabajar porque la obligan a trabajar, porque le toman asistencia, porque le pusieron los colectivos y la mandaron a la calle, ¿no? Esa es la realidad. Pero hay un gran consenso a nivel de la gente sobre guardarse, cuidarse y meterse en cuarentena. Hay un sector, como lo decía recién Raúl, hay un sector que quizás no lo pueda hacer por una cuestión económica, que ya está medio complicado y jugado. Pero hay situaciones que no las vamos a poder evitar. Como por ejemplo, la teoría esta del masazo que hablaba Gustavo. En algún momento, en Córdoba, si yo les leo los casos de hoy, por ejemplo, empiezan a darse las condiciones a nivel nacional para aplicar esta teoría del tema del masazo. Es decir, una fase 1 dura, de 10 o 15 días, dura, como la conocimos al principio, para bajar esta cantidad de casos iniciales, para producir nuestro pico y bajarlo, y a partir de ahí enganchar con lo que vamos a proponer el jueves, con una salida a través de actividades que no generan gran tránsito de gente en la calle y que pueden ser sostenidas
por aquellas que sí no es necesario que frenen. Yo creo que en este momento, mira, hoy tuvimos, por ejemplo, a nivel nacional 6.000 casos. Es decir, se viene dando lo que venimos diciendo. Hoy es martes. Yo dije que para el jueves vamos a estar en 8.000 casos. Hoy tuvimos 6.000 casos. Mañana vamos a tener 7.000, el jueves 8.000. Cuando lleguemos a 8.000, quiere decir que la Argentina ya está en condiciones de tener 250, 300 muertos diarios, que es la letalidad que tiene. Cuando la gente vea 250 o 300 muertos diarios, va a entrar en pánico, y ahí está una de las variables que necesitamos para poder hacer efectiva este regreso a la fase 1 nuevamente. Para retomar el control, vos tenés que tomar, esto es como que vas en la ruta, pisaste aceite con el auto y el auto te empezó a dar trompo. La opción ahí es acelerar o tratar de tomar el control. Vos tenés que tratar de tomar el control, estabilizar el auto. Si acelerás, te vas a dar vuelta, vas a terminar estrellándote. Acá lo que hay que hacer es tomar el control. No va a haber una gran afectación de la economía si yo durante 15 días paro todo, freno el virus. No va a haber una destrucción de la economía. Y a partir de ahí me va a permitir retomar un poco mejor, de modo más inteligente y más pensado, toda esta situación. Yo creo que de a poquito se van dando las condiciones, ¿no? Yo miro los números de hoy, estoy tratando de ver los de Córdoba, para que los podamos discutir. Todavía no me aparecen. A nivel nacional fueron 5.900 y pico, 5.939. Hemos tenido más de 120 muertes hoy día. Es decir, son alarmas que a la gente le va a empezar a hacer ruido, porque además va a empezar a ver la ambulancia cerca de su casa, va a empezar a ver muertos cerca de su casa, ya va a empezar a conocer gente que murió, gente que está infectada, que eso no pasaba tiempo atrás. La cuarentena en la Argentina fue víctima de su propio éxito. Funcionó muy bien en la Argentina la cuarentena, nos hemos ahorrado 15.000 muertos en este proceso. Y eso también hay que trabajarlo psicológicamente. Ahí quizás Raúl nos puede dar un poquito más de aporte, pero creo que el miedo, el pánico es uno nos acompaña desde la prehistoria y nos sirvió para cuidarnos también, y me parece que eso es lo que se va a activar. Es lo que le pasó a Nueva York, es lo que pasó a Inglaterra. Inglaterra, sin haber tenido estricta cuarentena, la gente tomó la decisión de guardarse. No había obligación de hacer cuarentena, se guardaron. ¿Por qué? Por miedo, pánico. Y yo creo que esas variables van a empezar a jugar en breve acá en la Argentina. Y hay que dar un mazazo, bajar esta cantidad de casos que tenemos de forma brusca y después retomar el control. A esperar la vacuna que se viene en breve. Sí. Parece que la información es el mejor antídoto contra este pánico. Y sí, estamos con esto. Mirá, explicarle estos modelos a la gente. Si ustedes vieran los comentarios que hay en la web, están todos ahora entendiendo por qué tenemos que quedarnos dentro de la casa. A ver, están pidiendo, por ejemplo, que dupliquemos esta información, que la subamos a Twitter, a YouTube. A ver, voy a intentar leer algunas. Algunos de los comentarios. Me cuesta encontrar algunos. Por ejemplo, mira, acá hay uno que dice que en base a los datos de hoy, por ejemplo, dice que sería un buen momento para aplicar esta interrupción, producir nuestra propia curva y no dejar que esto avance, que avance libremente. Lo dice ahí Fede. Me parece que están dadas todas las condiciones para esto, ¿no? Me parece, creo que en breve lo vamos a tener. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Raúl, ¿qué opinás vos ahí a nivel psicológico? ¿Vos crees que el miedo puede ser un factor que nos ayude a manejar esta situación a futuro? Te escuchaba recién y no, creo que no. Creo que el miedo puede causar conductas no cooperativas, no solidarias. Creo otra cosa, creo que sí, que subestimar el virus y la pandemia, evidentemente lo que he hecho ha ayudado a la flexibilización y a que haya consenso para las flexibilizaciones totalmente inaceptables. Yo creo que si te referís a tomar conciencia de que estamos ante algo que puede ser catastrófico, sí,
Pero me parece que, yo insisto en algo, insisto en el aprendizaje por modelos. Y si los modelos, que son el gobierno, las autoridades, se comportan de manera incongruente, es muy difícil sostener un comportamiento que requiere un esfuerzo importante, emocional, cognitivo, económico. Sostener ese nivel de esfuerzo requiere que los gobernantes den señales muy claras y coherentes y con congruencia del comportamiento. No te pueden decir quédate en casa y yo abro un shopping, insisto, ¿qué Claro. de esencial tiene eso? Claro, ¿Mm? claro. Entonces yo creo que cuando eso ocurre, eso es un mazazo a la confianza y a la construcción de conciencia que necesitamos para esta medida que estás planeando. Eso es desde lo disciplinar, desde la psicología. Lo otro lo económico-político también. Creo que también hay que cuidar más a la gente para que podamos sostener algo así. Si te refieres al miedo en relación a que estos discursos negacionistas de la pandemia, que cobran diferentes formas, lo de Bolsonaro es la extrema, pero después está esta relativización, sobre todo en algunos medios de comunicación, que tributa esto, diciendo, bueno, por ahí, es un debate. No, no es un debate si economía, salud, no es un debate. En un lado están las vidas de la gente y del otro lado está el lucro. No hay debate ahí. No hay debate cuando en el modelo que ustedes están presentando vamos a miles y a miles de muertos. O sea, ¿cuántos estadios Kempes son los muertos que podría producir ese tipo de estrategia? Digo, para que lo bajemos. Entonces, esos discursos que relativizan algo tan claro como el peligro al que estamos expuestos, también han logrado hacer pie en la población, pero por la combinación, insisto, de la incongruencia de las medidas del gobierno, por no admitir los problemas que tenemos, como esto. Yo creo que, como vos decís, hay también, por ejemplo, un testeo muy a la baja, digamos, se debería testear mucho más para poder buscarlo y controlarlo. Entonces, si no, lo que hacemos ya tenemos tantos cordones sanitarios como posibilidades, digamos, ya deja de ser un cordón sanitario lo que se está planteando cuando estás todo acordonado, digamos. Entonces, bueno, me parece eso, digo, yo en general quiero entender que lo del miedo es la toma de conciencia, porque el miedo como tal no es un inductor de conductas positivas, por decirlo así. Bien, bien. Pero bueno, pero me encanta el debate, e insisto, lo de ustedes es estratégico de la importancia de lo que están haciendo, y creo que todos tenemos que contribuir a darle visibilidad a que, como estás haciendo vos con un gran nivel de exposición, y yo te admiro por eso, salir a polemizar y exponerse, y los dos sabemos el costo que eso puede tener en algunos medios y todo eso, en algunos ámbitos institucionales No que son compartimos. medios, ¿no? Sino que ya En sabemos. algunos ámbitos institucionales que compartimos. Por eso, pero creo que es lo que hay que hacer. Ustedes, los comunicadores, todo lo que es pararse de un lado, porque no hay debate, es la vida de un lado y la muerte del otro. Es así. Es decir, que más o menos va en línea con lo que decía Pekka recién, con el tema de la información, de bajar mucho contenido, explicar. Estamos en el camino correcto. Marcelo, creo que quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Activar el audio nada más. Ahí está. Oscar, 71 casos en Córdoba. 71 casos en Córdoba. Y cada vez menos. No te rías. No te rías. Es el modelo ideal el de Córdoba. Te cuento, también el COE hizo un comunicado donde habla sobre el corredor de la Ruta 9 Sur. Ahí lo tenés, te lo envié al WhatsApp. Fíjate, porque vos seguramente vas a entender todo el palabrerío y todo el ñañañá, viste, que te meten y que no terminás entendiendo nada. ¿Sabés cuántos brotes hay en Córdoba? ¿Sabés cuántos entre brote y bloqueo hay 70 en Córdoba? Y tenemos 72 casos. Es increíble. 72 casos. Tenemos más brote. Lo bueno es que estamos en meseta. Sí, no tengo duda. Bueno, es tremendo, qué sé yo. Habrá que hacerse de paciencia y seguir llevando la información a la gente para que se cuide. Bueno, no sé, a ver, ¿hay alguna preguntita más? Si alguien quiere expresar algo, si no, yo ya haríamos un pequeño cierre y nos estaríamos viendo el jueves con la segunda parte. Si alguien quiere tomar la palabra.
lo dejo. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas. No sé, pero deben haber en línea, en directo, en mi muro hay 200, pero se ha replicado muchísimas veces esto, así que estoy seguro que hay por lo menos unas 5 o 6 mil personas mirándonos. Así que saludo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a necesitar estar muy juntos más adelante porque esto va a empezar a complicarse sin lugar a dudas, y es que sin llegar a entrar en pánico, al miedo, que no es algo bueno, hay que tener cuidado y cuidarse nada más, mantener la distancia social, lavarse las manos, usar guantes, barbijo, que es importante. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta? Si no, Gustavo, ¿querés decir algo? Activa el micrófono nada más. Ahí está. Sí, lo había desactivado para... No, que el jueves nos vemos entonces para la segunda parte. El jueves vamos a hacer el planteo, vamos a tratar de armar una pequeña estrategia de intervención. Así es que hoy para nosotros era importante mostrarles esto, decirles que el tema de la inmunidad de rebaño no es una opción, no es una alternativa, nunca ocurrió naturalmente, no hay enfermedad en el mundo erradicada a través de la teoría del rebaño. La viruela nos acompañó toda la historia de la humanidad hasta que apareció la vacuna, que es el único elemento que produce la inmunidad del rebaño. No hay otro modelo posible. Y en todos los modelos que hemos aplicado, modelos estadísticos, y lo venimos analizando y dando vuelta durante, ya llevamos más de 30 días en esto, se necesita que el 84% de la comunidad se infecte. Eso significaría a nivel mundial tener 6.500 millones de infectados, de los cuales un 20% va a ser síntomas. Es decir, por lo menos vamos a tener unos 1.500 millones de personas que van a ser síntomas. Y de esos 1.500, la mayoría va a necesitar internación, ya sea en sala común o en internación. Y no hay camas para todo. Así es que es una locura, es un delirio, y aquellos gobernantes que dejaron todo librado y que abren los shopping y las reuniones religiosas y las reuniones familiares y las sociales y toda la circulación que ponen de gente en la calle, eso genera que circule el virus junto con la gente, eso genera la situación que tenemos hoy en Córdoba. En Córdoba tenemos prácticamente focos en todas las provincias, al norte, al sur, al este, al oeste, en el centro. La cantidad de barrios bloqueados en la ciudad de Córdoba hoy ya hemos perdido la cuenta. La capacidad del gobierno de poder contener los brotes a través de bloqueo de estos brotes se perdió. Y hemos pasado, como dijo el director del COE, a una etapa de asistencia. ¿Qué quiere decir eso? Te espero en el hospital. Ya no te puedo cuidar en la calle. Mucha gente se queja de eso, que conoce gente infectada en su barrio, pero no van los dispositivos a bloquear las calles. Y eso no va a ocurrir, no van a ir. ¿Por qué? Porque se agotó la primera barrera de contención. Así que ahora nos esperan en el hospital. Y eso es lo grave. Así es que esperemos llevarle más información a la gente para que se cuide, que el gobierno tome otro tipo de actitud, que muestre, que nos brinde más información, que nos cuide un poquito más. Hay algunos modelos, por ejemplo, el de Santa Fe, que es muy interesante, el de San Luis, que es muy interesante, el de San Juan, que es interesante, Catamarca, Formosa, que han elegido otro modo y hoy no tienen tantos casos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Santa Fe, que es todo un corredor que conecta todo Buenos Aires con el norte, y están teniendo casos dispersados por este tema del transporte, están teniendo una buena cantidad de casos, pero están bien contenidos. Así que hay otros modelos para poder seguir en lugar del que estamos siguiendo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy, en Mendoza también están complicados. Me parece que hay otras alternativas y en eso estamos, peleando para que se opte por ese otro tipo de alternativa. Bueno, yo los despido. Muchas gracias a todos por haber estado y nos veremos
el jueves nuevamente. Espero contar con la presencia de todos por acá, ¿sí? Así lo hacemos un poquito más dinámico. Saluda a Santa Fe ahí, saluda a la gente de Brinkman, Marcelo. Nos estamos hablando el lunes seguramente, así es que anden bien. Nos vemos. Chao, Doc. Gracias por todo. Chao, hasta luego. Chao, Peca. Chao, Gustavo. Alejandro, Marlo. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Que anden bien. Chao.